Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este devocional, al cual he titulado La reedificación del templo. En este devocional estaremos estudiando el libro de Esdras, capítulo 5. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias de que nos permites estar aquí reunidos para escudriñar las Escrituras y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que derrames de tu Espíritu para que nos dé sabiduría y entendimiento para poder aplicar esta lección en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el libro de Esdras fue escrito justo cuando terminó el periodo de exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Por decreto del rey Ciro de Persia, los judíos son enviados de vuelta a Judá para reconstruir la ciudad de Jerusalén y su templo, cumpliendo así lo dicho previamente por el profeta Jeremías. Esto lo podemos encontrar en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí vemos que se cumple lo dicho previamente por Jeremías y que los judíos son enviados para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. Y vemos que aquí ya se movía también palabra profética nuevamente y que Jehová estaba levantando hombres para realizar esta tarea. Esto lo podemos encontrar en Esdras capítulo 5, versículo 1. Del 1 al 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí vemos que pues ya habían dos profetas en ese tiempo, que eran Ageo y Zacarías, y que Zorobabel y Jesúa fueron levantados para comenzar a edificar esta obra. Sin embargo, vemos que los problemas y la oposición no tardaron en hacerse presente, ya que los enemigos de Israel no querían que se reedificara el templo. Entonces, esto lo podemos encontrar en el versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Aquí vemos que los habitantes del otro lado del río pues estaban molestos por el regreso de los judíos. Recordemos que ellos ya habían sido deportados y habían pasado 70 años desde que había sido la caída de Jerusalén. Entonces, ahora que regresan a reconstruir, pues no les convenía a los intereses de estos pueblos y empieza la oposición. Pero como esta obra era un designio de Dios, pues realmente no iba a haber poder humano que la detuviera. Iba a presentarse adversidades y problemas, pero Jehová iba a respaldar a su pueblo. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Aquí vemos que pues los ancianos de Israel no detuvieron la obra, pues, continuaron con el trabajo hasta que el rey Darío, que era el entonces rey de Persia, diera respuesta a esta situación. Tatnai y Setar-Bosnai enviaron carta al rey Darío, expresándole su descontento y preguntando si era cierto que el rey Ciro había dado el decreto de que los judíos regresaran a construir el templo,
porque lo que ellos querían era que el rey frenara la obra, que no se construyera y que pues se frenara toda la reconstrucción tanto de Jerusalén como del templo. Y mandan una carta para informar al rey Darío de esta situación, con la intención de detener toda obra. Sin embargo, vemos que la postura de los judíos en ese entonces era firme y estaban en esta ocasión sí estaban en obediencia en Dios. Y estaban conscientes del pecado que había cometido el pueblo de Israel previamente y las consecuencias de lo que habían vivido. Pero también estaban conscientes de que ellos eran ese renuevo de Israel y que pues iban a ser plantados en Israel nuevamente. Esto lo encontramos en los versículos 11 al 16. Y nos respondieron diciendo así, diciendo ahora los judíos, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después de nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio la orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y reedifica la casa de Dios en su lugar. Aquí vemos que pues la gente de Israel sabía que tenía una misión, que era la reconstrucción de este templo, y no iban a detenerse. Más adelante en el capítulo 6 vamos a ver que efectivamente el rey Darío verifica los archivos del rey Ciro y confirma que sí existiese decreto y ordena a los pueblos del otro lado del río, a los enemigos de Israel, a que le den tributo y todo lo necesario a Israel para que puedan terminar la obra. Incluso los enemigos de Israel pues terminan colaborando de una u otra forma para la reconstrucción del templo, a pesar de que ellos no querían. La conclusión es que cuando Dios tiene un propósito y una misión, hay que actuar en obediencia y serle instrumentos útiles para su obra. Siempre el enemigo se levantará en oposición, pero hay que mantenerse firmes en la obra de Dios y no parar. Dios nos respalda y al final toda oposición será quitada si dejamos que Dios pelee nuestra batalla. Bueno, esto es todo, mis hermanos. Esta es la conclusión de lo que yo leí en Esdras, capítulo 5, y espero que pues esto sea de bendición y lo puedan aplicar en sus vidas.